Hablemos ahora de la simplificación de expresiones con radicales. Hay dos condiciones y para que una expresión esté simplificada debe cumplir las dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición dice que los exponentes de los factores que conforman la cantidad subradical no deben ser mayores o iguales que el índice. Entonces, en este ejemplo que está aquí, los exponentes de la cantidad subradicales 3 y 2 efectivamente es menor que el índice que es 5. En cambio, de este otro lado, hay una cantidad subradical que tiene como exponente 3 y 5, el cual es uno igual y el otro es mayor que el índice. Por lo tanto, no se encuentra simplificada. Muy bien. La segunda condición es que el máximo común divisor de los exponentes, de los factores, de las cantidades subradicales y el índice deben ser igual a 1. Es decir, que los divisores comunes entre el índice y cada uno de los exponentes debe ser 1. Repito. Los divisores en comunes que pueden tener tanto el índice como cada uno de los exponentes debe ser 1. Entonces, en esta expresión de acá se cumple la primera condición. Efectivamente, 7 y 3 son menores que 8 y el máximo común divisor entre 8 y 7 es 1 y entre 8 y 3 es 1. En cambio, tenemos esta expresión acá, en donde sí se cumple la primera propiedad. 5 y 3 es menor que 9, pero 9 y 3, el máximo común divisor sería 3. A diferencia de 9 y 5, que exactamente el máximo común divisor es 1. Pero debe ser en los dos exponentes. Es más, debe ser en todos los exponentes que tenga la cantidad subradical. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de práctica. Tenemos lo siguiente. Raíz cúbica de x a la 5 por y a la 7, por ejemplo. Entonces, efectivamente, la primera propiedad no se cumple porque 5 y 7 son mayores que 3. La segunda propiedad sí se cumple, pero no basta. O más bien la segunda condición no basta porque el máximo común divisor entre 3 y 5 es 1 y entre 3 y 7 también es 1. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Se va a descomponer los exponentes de las cantidades subradicales en factores múltiplos del índice. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. Raíz cúbica de x a la... Recuerden, descomponemos el exponente, ¿cierto? De tal forma que me queden múltiplos del número, en su mayoría. Entonces, como aquí tenemos que el número es 3, el índice es 3, entonces yo lo puedo descomponer como 3 y 2, ¿cierto? Claro, 3 y 2. Porque recuerden que al momento de aplicar la primera propiedad, como la primera propiedad de la potenciación, como se está multiplicando, entonces yo lo que hago es sumar los exponentes. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 y 2, 5. Por eso x a la 5 lo estoy reescribiendo como x a la 3 por x a la 2. Vamos entonces con y.
Bueno, entonces, ¿cómo puedo reescribir a y? ¿Cómo puedo descomponer el 7, ¿cierto? En términos que sean en su mayoría múltiplos de 3. Yo pienso que puede ser y a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque 6 es múltiplo de 3, ¿cierto? 3 por 2 es 6. Y a la 6 por y a la 1. Entonces, aplicando la propiedad número 3, que me dice raíz de una potenciación o de una potencia, yo lo que puedo hacer es separar, vamos a cambiar de marcador, separar cada uno de los factores. ¿Sí? Vamos a separarlos. Me quedaría raíz cúbica de x a la 3, ¿cierto? Por raíz cúbica de x a la 2 por raíz cúbica de y a la 6 por raíz cúbica de y a la 1. Dejémoslo sin exponente. Entonces, aplicando la propiedad número 3, raíz de una potencia, yo puedo reescribir este número como una potencia en donde el exponente es una fracción. Dejamos la misma base, que es x. Este 3 que va acá sería el numerador sobre el 3 que está acá, que es el denominador. Bueno, esta expresión me doy cuenta que 3 y 2, el máximo común divisor es 1 y el exponente es menor que el índice. Por lo tanto, esta expresión está simplificada. No necesito hacer más nada. A diferencia de esta que está acá. Porque primero 6 y 3, 6 es mayor que 3. Y aparte de eso, porque el máximo común divisor entre 6 y 3 es 3. Entonces tampoco cumple ni la condición número 1 ni la condición número 2. Entonces sería y y a la 6 sobre 3 muy bien, y esta expresión de acá me doy cuenta también que cumple las dos condiciones, por lo tanto está simplificada. Luego vamos a reescribir las que ya se encuentran simplificadas. Raíz cúbica de x a la 2 por raíz cúbica de y. Entonces, puedo simplificar esto. 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. ¿Cierto? Entonces me quedaría como x a la 1, es decir, x, y a la 2 al cuadrado
Y aplicando la propiedad número 1, tengo que como tienen el mismo índice, ¿cierto? Las puedo unir en un mismo radical con el mismo índice y me quedaría dentro de las cantidades subradicales, o sea, x a la 2 por y con exponente 1. Entonces, ahora sí, me doy cuenta que 3 y 2, el máximo común divisor es 1, 3 y 1, el máximo común divisor es 1, y los exponentes son menores que el índice. Entonces, puedo decir que esta expresión está simplificada. Miremos entonces el ejemplo propuesto. Tenemos raíz, ojo, de pronto lo pueden ver muy largo, pero realmente se van a dar cuenta que es muy fácil. Raíz cúbica de raíz cuarta de un cociente, donde en la parte de arriba está raíz cuadrada de a a la 10, b a la 7 por raíz cuadrada de a a la 3, b a la 9 sobre raíz cuadrada de a por b a la 4. Entonces, aplicando la propiedad número 1 de la radicación, la cual dice que es raíz de un producto, recordemos que es esta de acá, raíz enésima de a por raíz enésima de b, como tienen el mismo índice, entonces los puedo convertir en uno solo con el mismo índice y tenemos a A por B. Bueno, realmente la propiedad está de izquierda a derecha. Primero comienza desde acá y sigue acá, pero es una igualdad. ¿Listo? Entonces se puede de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De igual forma, lo que se va a aplicar es esa propiedad de aquí. Tenemos dos radicales diferentes, ¿cierto? Pero los dos tienen el mismo índice. Recuerden que cuando no hay índice, el índice es 2. Acá también el índice es 2. Y por lo tanto, como hay dos radicales, entonces los puedo convertir en uno con el mismo índice, agrupando las dos cantidades subradicales, es decir, a la 10 por b a la 7, a la 10 por b a la 7, como se está multiplicando, aquí también se pasa a multiplicar. A la 3 por b a la 9, a la 3 por b a la 9. Y acá abajo lo dejé tal cual está. ¿Listo? Entonces, de aquí a aquí, lo que se hace es aplicar la primera propiedad de la potenciación. Recordemos que es esta. A a la n, por ejemplo, por a la m, producto de potencias de igual base, dejamos la misma base, vayan recordando qué se hace con los exponentes, se suman, ¿cierto? N más m. Muy bien. Entonces, tenemos que a la 10 se está multiplicando por a la 3, tienen la misma base, sumamos los exponentes, 10 más 3, 13, y b también se está b a la 7, perdón, se está multiplicando por b a la 9, dejamos la misma base que es b y sumamos los exponentes, 9 más 7, 16. Por lo tanto, me queda de esta forma. Ahora, lo que se hace hacia acá es que aplicamos, podemos seguir de adentro hacia afuera, ¿listo? No tiene ningún orden estipulado, por decirlo así. Pero en este momento me gustaría aplicar la propiedad número 3,
bueno, vamos a verificar acá. No es de la potenciación, sino de la radicación. ¿Listo? De la radicación. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Que tengo raíz de una raíz. Tengo, por ejemplo, n y acá tengo m. Y cantidad subradical a. ¿Qué hacemos con los índices? Vayan pensando. Se multiplican, ¿cierto? Entonces sería a n por m. Luego, acá lo que se está haciendo es eso. Multiplicar 3 por 4 sería 12. Y lo de adentro me está quedando exactamente igual. Ahora, aplicando la propiedad número 2 de la radicación, la cual me dice que si tengo una raíz, vamos a colocarla tal cual la vamos a aplicar. Si tengo una raíz enésima de A sobre una raíz enésima de B, como está en dos radicales, entonces yo la puedo agrupar en un solo radical. Como tienen el mismo índice, puedo colocar el mismo índice acá y un cociente dentro. A, que es la cantidad subradical del numerador, y B, que es la cantidad subradical del denominador. Luego, aquí tiene un 2 como índice y acá un 2 como índice, por lo tanto lo que vamos a hacer es incluirla en una misma. Esa es, lo veremos en la siguiente diapositiva. Ahora sí, el numerador es a a la 13 por b a la 16 y el denominador es a por b a la 4 y se encuentra en la misma raíz, en el mismo radical con el mismo índice que es 2. Ahora vamos a aplicar la propiedad número 2 de la potenciación. Vamos a recordarla, la cual me dice que si tengo la misma base, por ejemplo, a la n sobre a la m, si tengo la misma base en un cociente, lo que debo hacer es dejar la misma base y restar los exponentes. N menos m. Muy bien. Eso es lo que voy a hacer yo acá. Tenemos que a está como numerador, a la 13, y también está como denominador, entonces yo los puedo restar. Sería a la 13 menos 1. Recordemos que cuando no tiene exponente, el exponente es 1. Y b también, hay un cociente en b, entonces sería b a la 16 menos 4. Entonces, a la 13 menos 1, a la 12, b a la 16 menos 4, b a la 12, y me quedaría como raíz con índice 12, dentro otra raíz con índice 2, y dentro la cantidad subradical que es a la 12, b a la 12. Ahora vamos a aplicar la propiedad número 3, ya lo dije, que es raíz de una raíz, y lo que se debe hacer es multiplicar los índices. 12 por 2, 24, y me queda la misma cantidad subradical que es a la 12, b a la 12. Ahora, vamos a aplicar la propiedad número 4 de la radicación. Esa no la hemos explicado en este ejemplo, la cual me dice que si yo tengo a la n, por ejemplo, como cantidad subradical y como índice m, entonces lo que podemos hacer es dejar
la misma base, el exponente me queda como numerador y la m me queda como denominador. Ahora, ¿por qué pasa eso? Recordemos que debemos simplificar, ¿cierto? Y vamos a verificar que las condiciones que ya habíamos explicado de la simplificación se cumplen. Efectivamente, los exponentes son menores que el índice, pero el máximo común divisor entre 24 y 12 no es 1. Entonces, por eso debe recurrirse a la simplificación. Entonces, A, dejamos la misma base que es A, aquí está A, como exponente, ¿cierto? Colocamos el numerador y como índice colocamos el denominador. A y también AB lo mismo. Ahora, puedo notar que se pueden simplificar, ¿cierto? Podemos hacerlo paso a paso. Mitad de 12, 6, mitad de 24, 12, mitad de 6, 3, mitad de 12, 6, 6 y 3 se puede simplificar porque tienen tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Por lo tanto, sería A a la 1 medio por B a la 1 medio. Nos queda de la siguiente forma. Luego, miremos que tienen el mismo denominador, por lo tanto, tienen el mismo índice. Y el exponente sería en los dos el 1. Sería A a la 1, B a la 1, que eso es igual a raíz cuadrada. Recuerden que cuando es un 2, pues no es necesario colocarlo. Y cuando es exponente 1, pues tampoco es necesario colocarlo. Entonces, raíz cuadrada de A por B. Este es el resultado del ejemplo. ¿Listo? Yo espero que en verdad hayan entendido con esta explicación. Cualquier cosa, saben que se pueden dirigir a mi WhatsApp personal para colaborarles con las dudas.